Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar una curiosidad que veréis qué interesante. ¿Por qué la berenjena absorbe tanto aceite? La berenjena es un alimento un tanto curioso. Realmente la tenemos catalogada como si fuese una verdura, pero es una fruta. Es el fruto de una planta que crece de la flor. Por lo tanto, ahí tenemos esa primera característica, ¿no? Así un poquito peculiar. Ese fruto, que es la berenjena, contiene semillas en su interior, aunque igual muchas veces ni siquiera las hemos visto, porque evidentemente el mejor momento para consumir la berenjena, para recolectarla y por supuesto para su venta, es antes de que se formen esas semillas, es decir, cuando el fruto es más chiquitito, más firme al tacto. Y ahí tendríamos un buen método para elegir las mejores berenjenas, y es que cuando las compremos no se nos hundan los dedos, no estén blanditas, sino que estén bien firmes al tacto, bien duras cuando las vamos a comprar, ya que en ese caso vamos a tener, bueno, pues una berenjena de mejor calidad. Cuando esas berenjenas han crecido en exceso es cuando empiezan a aparecer las semillas en su interior y el centro se queda un poco más hueco, como más esponjoso. No sería en ese caso, como os digo, la mejor berenjena, pero bueno, también la podemos consumir, aunque hay veces que esa parte central pues no nos da tan buen resultado porque se queda hueca. Las berenjenas son muy poquito calóricas. Una de las causas de que sea tan poco calórica en origen, porque estaréis pensando ahora en el aceite, ¿verdad? Ese que absorbe con tanta facilidad. Vamos a explicar primero otras cosas. Bueno, pues esa berenjena que es tan poquito calórica, unos 80 kilocalorías por cada 100 gramos de berenjena, bueno, pues se debe sobre todo a la cantidad de agua que contiene. Alrededor de un 90-92% de agua en su composición, y además otros componentes, evidentemente vitaminas, minerales y antocianos, antioxidantes presentes sobre todo en la piel, que le dan ese color morado tan característico de las berenjenas. Bueno, característico y no, hay otras variedades de berenjena que no son moradas, pueden tener la piel más blanquita o incluso rayada. Ahí tendríamos, bueno, pues nutricionalmente menos antioxidantes que en el caso de la berenjena morada, que suele ser la más frecuente, la más habitual. Así que aquellas personas que estéis dudando si pelar o no pelar la berenjena, que sepáis que la piel es perfectamente comestible, es un poquito más dura o puede en algunas recetas dificultarnos que la cocción sea uniforme, porque tarda un poco más los trozos con piel que los que no la contienen, pero también aprovechamos esos beneficios que contienen esos pigmentos que tiene la piel de la berenjena. La berenjena tiene otra particularidad, y es que no se debe consumir cruda, es sumamente indigesta. La berenjena pertenece a la misma familia que las patatas. Las patatas tampoco se consumen crudas. Son vegetales que contienen gran cantidad de alcaloides, una sustancia que en grandísimas cantidades nos resultaría tóxica, en pequeñas cantidades con el consumo habitual de estas verduras nos resulta indigesta, produce problemas, ¿no?, de digestión que no nos resultan muy agradables. De ahí que siempre tengamos que consumir la berenjena cocinada. Además, otra particularidad de la berenjena podríamos decir que es su sabor amargo. Amargor que a lo largo de los años, no sé si en todas partes, pero al menos donde yo vivo, cada vez las berenjenas son menos amargas. Es decir, ya no, al menos yo, no necesito desamargarlas. ¿Qué es desamargar una berenjena? Que seguro que los que tenéis cierta edad lo conocéis perfectamente,
Y como os digo, en algunos lugares donde esas variedades sigan siendo amargas, también seguro que lo continuáis haciendo. Para desamargar una berenjena se abren o se cortan en rodajas o se cortan por la mitad, se le hacen unas rayitas, por ejemplo, si está por la mitad, se añade sal y se dejan en un colador. ¿Para qué? Para que expulsen parte de ese agua que contienen, que es lo que o dónde está ese sabor amargo principalmente. Y de esa manera conseguimos reducir ese sabor típico o antiguamente típico en algunos sitios de la berenjena. Además, esa técnica de desamargar podríamos decir que también deshidrata en parte las berenjenas, algo que, como veréis a continuación, en algunos casos nos puede interesar no solo para desamargar, sino también para reducir la cantidad de aceite que absorben las berenjenas. Las berenjenas son como una esponja, absorben todo lo que les ponemos alrededor. Si nosotros las cocinamos con agua, probablemente las van a absorber, es decir, si las hervimos. Si nosotros las cocinamos con aceite, ese aceite de la sartén desaparece en el minuto cero. ¿Por qué? Porque esa berenjena lo absorbe. Precaución, ojo, no sigáis añadiendo aceite, porque a más cantidad de aceite más va a absorber, pero una vez que esas berenjenas, imaginaros que las estamos salteando, una vez que están cocinadas bien, expulsan otra vez ese aceite y veréis cómo en la sartén empieza a aparecer otra vez por el fondo ese aceite que había desaparecido. Eso quiere decir que esas berenjenas en ese momento están perfectamente cocinadas y en su punto para consumirlas. Así que sería ese punto en el que empiezan a soltar ese aceite, que en este caso lo teníamos en poquita cantidad, que habían absorbido esas berenjenas. Lo mejor es que las podemos cocinar con muchísimos ingredientes porque también absorben sus sabores. Ahora vamos a ver así ya a por qué absorben esa cantidad de aceite. Evidentemente, si el aceite no está presente, no lo pueden absorber y ahí tenemos diferentes técnicas culinarias. La berenjena que más aceite absorbe será la que se sumerja en mayor cantidad de aceite. Esto es de cajón, evidentemente. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de intercambiar ese agua por aceite. La berenjena, cuando se somete a altas temperaturas como la fritura, lo que hace es expulsar parte de ese agua porque se evapora. Con la temperatura del agua a 100 grados pasa a ser vapor y deja huecos en ese lugar donde lo estaba ocupando la carne de la berenjena, huecos que se llenan del aceite de la fritura. De ahí que la berenjena tenga la capacidad de absorber tanta cantidad de aceite. Tiene, hemos dicho, más de un 90% de agua, podría llegar a absorber un 90% de aceite. Bueno, esto igual es exagerar un poco, pero bueno, tener en cuenta que ese agua se va a intercambiar por aceite. ¿Qué podemos hacer para que no absorba tanta cantidad de aceite? Primero os lo he dicho antes, al igual que desamargar, os he dicho que nos podía interesar esa expulsión de juguitos de la berenjena con otras funciones. La absorción más lenta o menor del aceite de la fritura. De manera que si hay menos agua que intercambiar, absorberá menos cantidad de aceite. Otra técnica, evidentemente, podría ser rebozar o empanar de alguna manera esas berenjenas para evitar sellarlas, de alguna manera evitar que pierdan ese agua y al mismo tiempo que ese agua se sustituya por aceite. Aceleramos la cocción. Cuanto más pequeñita está cortada, más rápida es la cocción, menos aceite también absorbería. Otras técnicas culinarias que impiden la absorción de aceite porque no está presente podrían ser cocinar en el microondas, cocinar al horno las berenjenas antes de terminar de preparar, hacer una especie de precocción de esas berenjenas de manera que ese agua se evapora pero no se intercambia por aceite.
La principal desventaja de esa absorción de aceite por parte de la berenjena es que hace aumentar enormemente el contenido calórico de las berenjenas que preparamos con aceite, y en segundo lugar que esa cantidad de grasa que contienen esas berenjenas podrían dificultar o ralentizar también su digestión. Por lo tanto, decir, uff, yo no como berenjenas porque es que me sientan muy pesadas. Berenjenas rellenas, por ejemplo. Ahora vamos a pensar en la berenjena de otra manera. Es una barquita, un recipiente perfecto para muchísimos ingredientes. Podemos rellenarlas de carne, de pescado, de huevo, podríamos incluso de arroz, de quinoa. Podemos utilizar cantidad de ingredientes. A veces no es necesario poner el horno para cocinar una berenjena. Podemos utilizar el microondas también para preparar esas berenjenas rellenas. Berenjenas a la plancha, por ejemplo, dan un resultado estupendo. Solo tenemos que pintar un poquito la plancha, colocar esas rodajas o láminas de berenjena y es casi como vuelta y vuelta, y no absorben prácticamente nada de aceite. Recomendación: un poquito de aceite crudo al final para darle un aspecto más brillante, más atractivo, más visual. Pero ese aceite crudo mantiene todas sus propiedades nutricionales, algo que se pierde en gran parte cuando utilizamos el aceite para las frituras, que ya sabéis que las frituras no formarían parte de las recomendaciones habituales del consumo de alimentos. Pero sí la berenjena, por supuesto que sería un vegetal muy recomendable, tanto como base para algunas recetas. La moussaka, por ejemplo, es una receta tradicional griega que utiliza la berenjena en lugar de las láminas de pasta, es una especie de lasaña. Podríamos utilizarla de acompañamiento o guarnición con una receta, por ejemplo, tradicional catalana, la escalivada. La berenjena, pimiento, cebolla, bien pochaditos, bien hechos en la sartén o en el horno, también nos sirven como acompañamiento. ¿Sabéis qué? Que podéis preparar una gran cantidad y congelar lo que no hayáis utilizado, porque se descongela y se conserva también perfectamente. Por lo tanto, ahí tenemos parte de esos batch cookings o recetas que podemos preparar de una vez y que nos sirven para varias ocasiones. Así que nos puede dar mucho juego esa berenjena en la dieta, que además nos resulta muy beneficiosa. Así que vamos a buscar otras formas de cocinarla. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.